Hola a todos, hoy veremos la conexión y el funcionamiento del módulo BMS3S, de 20 amperios. Comenzamos. Aquí tenemos el módulo BMS. Normalmente es conocido como balanceador de carga de baterías, o sistema de gestión de baterías. Del inglés, Battery Management System. 3S, significa que con este módulo puedes cargar 3 baterías de litio de 3,7 voltios en serie. Por ejemplo, estas de aquí. Cuenta con protección contra sobrecargas y sobredescargas de cada batería. Un módulo BMS3S puede ser utilizado para hacer un bloque de 3 baterías en serie de 3,7 voltios. De esta forma tendremos 12 voltios. Muy útil, ya que te puede servir para dar alimentación a circuitos electrónicos que necesiten esa tensión, sin la necesidad de utilizar una fuente de alimentación. Bien, los pines son los siguientes. En el pin B1, irá conectada la primera batería de 3,7 voltios. En el B2, se conectará la segunda batería de 3,7 voltios. En el B positivo, irá conectada la última batería de 3,7 voltios. El pin B negativo, es el terminal negativo del módulo, 0 voltios. El pin P positivo, es para la entrada y salida de voltaje positivo del módulo, también se utiliza para conectar la carga. El pin P negativo, es para la entrada y salida de voltaje negativo del módulo, también se utilizará para conectar la carga. Importante. Si le damos la vuelta al módulo, nos encontraremos con estos dos terminales, llamados S1 y S2. Estos sirven para hacer la prueba de cortocircuito del módulo. Es muy recomendable que antes de utilizar el módulo BMS, realicemos la prueba de cortocircuito, es decir, conectaremos un multímetro en modo continuidad entre los pines S1 y S2. Si el multímetro empieza a sonar, el módulo BMS está cortocircuitado y no funcionará. Si el multímetro no suena, quiere decir que el módulo BMS está en buen estado, y debe funcionar sin problemas. Para verlo de una forma más sencilla, he diseñado este esquema para que se entienda mejor cómo se realiza su conexión. Recuerda darle un buen like al video, y suscríbete al canal. Importante, podemos seguir conectando más baterías en paralelo, sin sobrepasar los 20 amperios como máximo, según nos lo indica el módulo BMS. De esta forma, conseguiremos más intensidad a la salida. El voltaje no cambia, es decir, seguirán siendo 12 voltios. Aquí os dejo las características del módulo BMS3S, estos son los datos del fabricante. Bien, vamos a ver el resultado final. Es este de aquí. Así debe quedar la conexión final de las 3 baterías de 3,7 voltios, conectándolas en serie con el módulo BMS. Seguid bien el esquema. Antes de utilizar el módulo BMS, realizaremos la prueba de cortocircuito. Conectamos el multímetro en modo continuidad entre los pines S1 y S2. Si el multímetro comienza a sonar, el módulo BMS está defectuoso y no funcionará. Lo segundo que haremos es revisar el voltaje, como se observa en el vídeo. Bien, para poder probar el módulo BMS, le he soldado 2 cables, un cable de color rojo para la entrada y salida positiva, y el otro cable de color negro para la entrada y salida negativa. Ya tenemos lista nuestra propia batería de 12 voltios, totalmente casera. Vamos a probarla conectándole varias cargas de 12 voltios. La primera prueba consiste en conectar un motor de 12 voltios. Como podemos ver, lo hace girar sin ningún problema. Bien, probemos ahora con una bombilla LED de 6 vatios. La enciende sin problemas, y con buena intensidad de luz.
Vamos a conectarle un módulo LM2596. Si quieres aprender más sobre este módulo, te dejo aquí el enlace para que veas su conexión y su funcionamiento. Por último, solo nos queda saber cómo cargar las baterías. Para ello necesitaremos una fuente de alimentación de 12 voltios como mínimo. Lo ideal es cargar estas baterías con un voltaje que esté entre 12 y 12,6 voltios como máximo. Así, funcionará bien. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.